y toda la adoración. Y la presencia del Espíritu Santo esté, permanezca y se fortalezca en este lugar y en cada una de sus vidas y en mi vida. Vamos a ir a la poderosa palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, una porción muy conocida donde el Señor en esta noche preciosa nos quiere ayudar, nos quiere bendecir, nos quiere enseñar, nos quiere responder. Segunda de Reyes, capítulo 4. Leemos la preciosa palabra de nuestro magnífico Rey en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo. Verso 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ya ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Qué te haré yo? ¿Qué quieres que te haga Dios? ¿Qué quieres que te haga Dios? Ese es el título de la reflexión de esta noche. ¿Qué quieres que te haga Dios? Dios quiere ayudar. Dios quiere favorecer, Dios quiere responder, Dios quiere socorrer, Dios quiere hacer cosa maravillosa en tu vida, en tu casa, en tu familia, en esta ciudad, en esta nación, porque en eso Él es honrado y exaltado, y en eso los hombres ven la realidad de Dios. Toma asiento, amada iglesia. ¿Qué te haré yo? Eliseo, el heredero de Elías, un profeta, un hombre que en su tiempo Dios usó de una manera sobrenatural, de una manera poderosa, entre otras cosas, porque en el momento en que Elías fue arrebatado, fue levantado, él hizo una tremenda petición, ¿no? Que quería el doble de lo que el Señor le había dado a Elías. Y Dios le dio a Eliseo muchas cosas. No alcanzó a recibir el doble porque le faltó. Pero en medio de las circunstancias, Dios lo usaba. Y Dios tiene hoy muchos hombres y mujeres que Él quiere usar. Tal vez Dios te quiere usar a ti. Tal vez tú vienes hoy a buscar una salida, una solución, una respuesta que muy seguramente, si es conforme a la voluntad de Dios, Dios te la quiere dar. Pero Dios también te quiere usar para bendecir y ayudar a otros. A este Eliseo vino una mujer que había perdido su marido, una mujer que estaba viuda, y decía ella que no tenía nada. ¿Realmente ella no tenía nada? ¿Realmente no tenía nada? Mira lo que dice verso 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Ella no veía nada. Y declaró algo que era una mentira, porque las verdades a medias son mentiras. Porque sí tenía algo. A veces creemos que Dios necesita muchísimas cosas para actuar. Dios a veces una sola cosa necesita para actuar. Pero casi que simultáneamente como que ella reacciona y dice: sino una vasija de aceite, suficiente para que Dios hiciera maravillas.
Piensa en la necesidad que tienes. Piensa en la lucha que tienes. Piensa en la carga que tienes. Piensa en lo que no tienes. Piensa en lo que necesitas. Si Dios te preguntara a ti lo que Eliseo le preguntó a esta viuda, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes para que yo te responda? ¿Qué tienes para que yo te ayude? ¿Qué tienes? Tal vez muchos responderían lo que respondió la viuda. Nada, Señor. Pero de pronto alguno dice, solo una cosa tengo, fe. Solo una cosa tengo, oración, clamor. Solo una cosa tengo, 10,000 pesos, Señor. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para que Dios actúe, para que Dios obre? Esta mujer tenía una vasija de aceite. Y entonces el profeta, conectado con Dios, tú y yo tenemos que estar conectados con Dios para saber qué instrucciones damos. El profeta estaba conectado con Dios y sabía qué instrucción tenía que dar para que esta mujer fuera bendecida, para que esta mujer recibiera la provisión que necesitaba, para que esta mujer pudiera pagar sus deudas. Y le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. ¿Cuántos quieren que Dios les responda? Dios siempre va a dar instrucciones. Dios siempre va a decir qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Qué tenía que hacer esta mujer para recibir esa bendición? Obedecer la instrucción del profeta. Ella tenía una vasija y el profeta le da una instrucción. Ve y pide prestada vasijas. No pocas, sino muchas. La palabra no reporta si ella trajo pocas o trajo muchas. Reporta que sí fue por las vasijas. Y le da una segunda instrucción, verso 4. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas, cuando una esté llena, ponla aparte. Oiga, tal vez Eliseo había podido orar a Dios y decir, Señor, llena las vasijas, ¿cierto? Señor, trae el aceite que esta mujer necesita. Pero es que Eliseo, además de querer ser instrumento de bendición para esta mujer, tenía una segunda tarea que a veces no es muy explícita, no es muy notoria. Él quería que ella aprendiera obediencia. Muy seguramente lo que Eliseo estaba instruyendo era porque Dios se lo estaba dando a él. Porque Dios va a responder de muchas maneras. Va a responder de muchas formas, en muchos tiempos. Y tenemos que aprender a agudizar el oído y a obedecer la instrucción que Dios da para recibir esa bendición que tú necesitas. Dios te ha hablado, Dios te ha dado instrucciones, Dios te ha dicho cómo va Él a actuar, porque Él quiere responder. Él quiere dar la salida, Él quiere dar la respuesta, porque en eso el nombre de Él es glorificado. Pero Él te va a dar instrucciones de cómo obtener esa respuesta. Te va a dar instrucciones de cómo obtener ese favor. A esta mujer se las dio. La primera, ve y pide vasijas prestadas. No pocas, no pocas. Y le dice a todos tus vecinos. Aquí no reporta si la tsunamita cumplió a todos. Ojalá, esperamos que así lo haya hecho. Y le da una segunda instrucción. Entra luego y enciérrate. Pero no te encierres sola. Enciérrate con tus hijos. ¿Tú quieres ver maravillas de Dios? Tienes que encerrarte. Y encerrarte con Dios.
Y si la necesidad es para tu casa, encerrarte con tu casa, para que Dios haga lo que a Él le place. Y le dice el profeta, y echa en todas las vasijas aceite, y cuando una esté llena, pasa a la otra. ¿Qué tenía que hacer la tsunamita? Obedecer, pero además de obedecer, ¿qué tenía que hacer? Creer, porque ya tenía una vasija con aceite. No dice si era mucho aceite, poquito aceite, mediano aceite, tenía una con aceite. Te quiero que visualices la escena. El aceite en esa época era tremendamente valioso, muy valioso. Tiene la vasija y de pronto yo no sé cuántas vasijas consiguió, 5, 10, 20, no sé. ¿Qué pensaría esa tsunamita cuando el profeta le dice, ve echando aceite y cuando una se llena, pasa a la otra? ¿Será que ella diría, sí, así va a pasar, Dios lo va a hacer? ¿Quién sabe? Porque ahí lo que ella estaba viendo no coincidía con la instrucción del profeta. Ahí tenía que empezar a moverse la fe. ¿La fe de quién? De ella, de la viuda. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Si Dios te da una instrucción, ¿tienes la suficiente fe para creerla así sea ilógica? ¿Para obedecerla así no sea razonable? Y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y entonces ya la viuda había recibido la instrucción y ahora tenía que ejecutarla. Quien recibe una instrucción de Dios tiene que ejecutarla. ¿Sabe por qué muchas veces no se ven respuestas de Dios? Porque la persona no la ejecuta. Tú y yo tenemos que ejecutar las órdenes de Dios. Cuando cambiamos de carro ahorita, porque ya el otro estaba ahí como grave, el misionerito, el Señor me dijo, ¿por qué? Me dijo, te voy a dar carro, te voy a dar otro carro. Le dije, listo, Señor. ¿Cuándo? Y el Señor me dijo, te mostraré cuándo. Y el Señor me dio, eso fue hace rato, y el Señor me dio una señal que era el momento. Le dije al pastor, es el momento, es ya, el carro es ya, vamos a vender ese. Y le dije, por esto, por esto, por eso. Me dijo, listo, véndalo. ¿Sabe cuánto pensé yo? Que se iba a demorar siglos en venderse ese carro. 3 días y se vendió. Le dije, listo, Señor, con esto no alcanza. Y el Señor me dijo, no busques carro, sino busca camioneta. Yo, bueno, si Dios dice camioneta, yo busco camioneta. ¿De dónde va a salir la plata? No sé. ¿Qué tenía que hacer yo? Obedecer y ¿qué? Y creer. Porque obviamente con lo del vehículo que vendimos, no se podía comprar esa camioneta ni de peligro. Yo obedecí y busqué. Y el Señor se encargó de mover recursos. Y tocó vidas y tocó almas hasta que se completó lo de esa camioneta. Y el Señor me recordó, yo quiero entregar respuestas. Yo quiero dar bendiciones. Yo quiero que mi pueblo tenga lo que anhela siempre y cuando esté bajo mi perfecta voluntad. Pero tenemos que oír la instrucción. Tenemos que obedecer la instrucción. Porque Dios da de muchas maneras. Verso 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. ¿Qué hizo la viuda? ¿Qué hizo? Obedeció. Pasó por encima de la lógica, pasó por encima del análisis y dijo, yo no sé si el profeta me dijo que echara, yo echo. Y Dios iba, ¿qué? Llenando las
vasijas. Aquí hay muchos de ustedes que Dios les quiere bendecir, pero tal vez no les ha bendecido porque Él ha dado instrucciones que no han cumplido, que no han obedecido y como Él dice, porque a veces obedecemos a nuestra manera o con nuestro estilo y no, es como Él dice. Verso 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vacías. ¿Usted se imagina cómo se pondría esa mujer de feliz? Cuando empezó a ver, oiga, sí funciona. Yo lleno una y llega la otra y la sigo llenando y llega la otra y la sigo llenando. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasaría en el corazón de la mujer? En la mente de la mujer. ¿La fe se le aumentó o se le disminuyó? Se le aumentó. Se le aumentó. Cuando estábamos en el proceso de esa camioneta, después de que se vendió y Dios empezó a enviar recursos económicos, ¿qué cree que pasó con mi fe? Listo, Señor, tú vas a mandar. Y mira, no fue corto, duramos como 4 meses buscando. ¿Por qué Dios no dio de una cuando Él lo puede hacer? Porque Él quiere que crezcamos en obediencia y que crezcamos en fe. Dios quiere que tú crezcas en obediencia y que crezcas en fe, para que veas esas respuestas, esos milagros, esas maravillas. Por eso, ¿cómo era el título de la reflexión de hoy? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Dile ahí al Señor, abre la boca y dile: Señor, yo quiero que me hagas esto. Yo quiero que me hagas aquello. Dile, cierra los ojos y díselo ahí, al oído de Dios, al oído de Dios. Yo necesito que me hagas esto. Yo necesito, Señor amado, ese recurso financiero. Yo necesito esa sanidad para esta parte de mi cuerpo. Yo necesito que ese esposo, que ese hijo, que ese familiar se vuelva a ti y se convierta. Yo necesito que tú libertes a ese amigo, a ese vecino que está cautivo en la droga o en el alcohol. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y escúchame, en particular lo que hoy le estás diciendo al Señor, muy seguramente el Señor te lo va a dar. Te lo va a dar. Pero vas a tener que obedecer instrucciones en contra de tu lógica, en contra de tu análisis, porque Dios es Dios de obras extrañas. Verso 7. Verso 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Porque Dios no quería dar más aceite, no, porque no había dónde más envasarlo. Si hubiera tenido más vasijas, el Señor seguía llenando las vasijas. Verso 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Cuánto le daría Dios a esa tsunamita, a esa viuda? Muchísimo, ¿cierto? Porque le pagó a los acreedores y el profeta le dice: ¿y qué? Y vive de lo que quede. O sea, el Señor tuvo que haberle dado muchísimo aceite para que quedara con muchísimos recursos. El Señor no quiere dar poco, quiere dar mucho. Quiere dar mucho. En eso que necesitas, Dios quiere darte mucho. Vamos a ir un poquito más adelante con la tsunamita, otra mujer que recibió un milagro de Dios a través de Eliseo. La tsunamita no podía tener hijos y ella sí que ni siquiera pidió hijos. Atender a Eliseo, Eliseo quiso darle un favor y supo que ya no podía tener hijos y le dijo: en un año concebirás, tendrás un hijo en tus brazos.
Y así fue. Nació ese hijo. Pero pasó algo fuerte con ese hijo. Vamos a ir ahí al capítulo 4. Desde el verso 17 vamos a leer. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llevadlo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y murió. Tremendo, ¿no? Para una madre que no había podido tener hijos, y le da a Dios un hijo, y el niño muere. Y muere muy rápido, un dolor de cabeza, y se murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Pregunta, ¿yo le dijo a alguien que el niño se había muerto? No. Era una mujer prudente. Guardaba los labios. ¿Qué pasa si ella se hubiera angustiado y hubiera empezado a gritar, a pedir ayuda, a declarar que su hijo estaba muerto? Escúchame, si tú quieres recibir un milagro, entre menos sepa gente de la necesidad que tienes, hay más posibilidad que Dios obre. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la necesidad las personas pueden lanzar muchas palabras necias, de angustia, de desespero, que en vez de atraer la bendición de Dios, la alejan. Verso 22, llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Ella sabía dónde estaba la solución. Ella sabía a quién iba a usar Dios. ¿Tú sabes dónde está la solución? ¿Tú sabes a quién va a usar Dios? Porque a veces las personas en medio de las circunstancias difíciles van y piden ayuda a todo el mundo, o le piden ayuda a cualquiera, pero no le piden ayuda a quien Dios va a usar. Cuando tú necesites ayuda, al primero que tienes que correr es a Dios. Al primero que tienes que pedirle auxilio es a Dios. Ante el primero que tienes que doblar rodillas a Dios. No le cuentes al marido, ni al hijo, ni a la vecina. No le cuentes a la mejor amiga. Primero a Dios. Dobla rodilla, póstrate, clámale al que te puede dar la salida y la solución. Y entonces ella va y parte y se va con aquel a toda carrera a buscar al profeta. Y mira lo que sigue haciendo esta mujer. Verso 26. Verso 25. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y escucha, ella dijo ¿qué? Ella dijo ¿qué? ¿Realmente estaba bien? No, pero era una mujer altamente sabia y entendida. Muchas veces no se recibe el milagro y la bendición porque no confesamos para bendición, sino se confiesa para maldición. Ella estaba literalmente llamando las cosas que no son como si fuesen, como dice la palabra. ¿Tú quieres un favor? ¿Quieres una bendición? Declara que sí te va a llegar. Declara que sí lo tienes.
en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Ya hizo una declaración. Pero el varón de Dios, como era varón de Dios, tenía el ojo espiritual bien agudo. Verso 20. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. A veces creemos que Dios a todas las personas les puede revelar y les puede mostrar. Eso no es cierto. Dios habla y revela cuando quiere. Y Dios muestra cuando quiere y a quien quiere. Entonces, mucho cuidado, porque a veces las personas se equivocan y hacen lo que Dios no les ha mandado a hacer, porque alguien supuestamente espiritual o cristiano le dice: Dios me dijo que haz esto o haz aquello. Cuidado, asegúrate que en verdad es Dios, que en verdad es de parte de Dios. Y para eso recuerda que Dios te dio al Espíritu Santo, que tu espíritu esté conectado al Espíritu Santo para que tú en verdad hagas lo que Dios quiere y recibas ese favor, ese milagro, ese auxilio de Dios. El varón dijo: a mí Dios no me ha dicho, no tengo ni idea. Sé que ella está en angustia, pero no sé por qué. Aquí Giezi le da una instrucción a ella, pero en medio de su angustia, ella ahí no la obedece mucho. Y el que la obedece es su criado, le manda con un báculo a que ponga ese báculo de Eliseo sobre el niño. Pero no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque esa no era la manera que Dios quería. Esa no era la manera que Dios quería. Por eso volvemos atrás. Como Dios diga, como Dios instruya. Aquí Eliseo, siendo profeta, dio una instrucción, pero resulta que esa no era la manera como Dios iba a sanar a este niño. Entonces Eliseo se va hasta donde está el niño enfermo. Verso 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y ¿qué? Oró. Eliseo no le funcionó lo que él pensó que le iba a funcionar, que era el báculo. Y entonces, ¿qué le tocó hacer? Orar. ¿Y para qué oró a Dios? Para saber lo que tenía que hacer. Y era el profeta. Y era el que estaba conectado con Dios. Pero necesitaba orar. Tú y yo necesitamos orar. Si queremos respuestas, si queremos salidas para nosotros o para otros, tenemos que orar para hacer lo que Dios quiere. En este momento, Eliseo no necesitaba una respuesta para él. Necesitaba la respuesta para la tsunamita. Y tenía que orarle al Señor. Verso 34. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. ¿Por qué haría Eliseo eso? Porque muy seguramente en el tiempo en que él oró, Dios le dijo cómo iba a resucitar al niño. Y en una manera loca, ¿no? Bótese boca abajo sobre el chino. Y de cualquier manera, manos sobre manos, boca sobre boca, ojos sobre ojos, perfectamente alineado. Pero aún no tenía el milagro. Apenas el niño, ¿qué? Entró el calor, volvió, se fue el frío de muerte y recibió el calor. Verso 35.
Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió. Eliseo, ¿por qué no pasa el milagro? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? ¿Qué no estoy obedeciendo, Señor? ¿Qué quieres que yo haga para que este niño resucite? Y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Eliseo, siendo el hombre de Dios, siendo el profeta, tuvo 1 que orar y 2 tuvo que hacer las cosas como Dios las quería. No era una vez, ¿eran cuántas? 2 veces. A veces creemos que le estamos obedeciendo a Dios, pero si no vemos la respuesta, algo nos falta. Algo no pusimos bien cuidado. Algo tenemos que hacer. ¿Sabes qué fue lo único que Eliseo no hizo? Darse por vencido. Él buscó a Dios. Él decía, Señor, necesito que esta mujer reciba el milagro. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Tú le has dicho al Señor así en tus oraciones? Señor, necesito este milagro. Necesito este favor. Tal vez he hecho algunas cosas en las que creo que estoy obedeciéndote, pero de pronto me falta algo. De pronto hay un detalle que tú quieres que yo no lo he hecho. La obediencia es la que trae la bendición. La obediencia a Dios es la que trae el milagro. La obediencia a Dios es la que trae el favor. Verso 36. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Toma tu milagro. Toma tu respuesta. Toma tu favor. Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Pero tu tarea es oír, entender y obedecer la voz de Dios y hacer exactamente como Él te diga. En este segundo milagro que hizo Giezi, vemos que el primero lo hizo a su manera, ¿no? El báculo, ve y lleva el báculo y ponlo sobre el niño. ¿No pasó? Nada, porque esa era su manera. Ya después él ora. Y muy seguramente el Señor le dice qué tiene que hacer. Y va y lo hace. Pero uno recibe el milagro y comienza a caminar de un lado para el otro. Y muy seguramente no solo caminó, sino oró. Y entonces va y lo hace una segunda vez. Y ahí el Señor responde. Dios te quiere responder. Dios te quiere ayudar. Dios te quiere auxiliar. Él quiere que su nombre sea honrado y glorificado en ti, en esa necesidad, en eso que tú tienes. La que necesita o el que necesita el favor tiene que hacer 3 cosas. El primero, pedirlo. El segundo, ser muy prudente. Ser muy prudente. Y el tercero, tener esa fe. Tener esa fe. Tanto la viuda como la tsunamita tuvieron fe en el instrumento de Dios. Bendito Dios que use a muchos hombres y mujeres, pero que tu fe no esté en el instrumento de Dios. Que tu fe esté en el Dios Todopoderoso. Que tu fe esté en el que hizo los cielos y la tierra. Que tu fe esté en el Todopoderoso. Porque Él te va a responder. Use a alguien o lo haga directamente. Colócate en pie y comienza en esta hora a hablar al oído de Dios. Cierra los ojos y habla al oído de Dios. Dile, Señor, así como esa viuda recibió ese milagro, así como esa tsunamita recibió esos milagros, cosas imposibles para el hombre, pero ¿qué hace Dios? En esa época usaste a un hombre llamado Eliseo, Señor. Hoy puedes usar a cualquier persona que a ti te plazca, o puedes hacer
directamente, pero necesito pedir. Comienza a pedirle, Señor, tú me dijiste arrancando esta reflexión bíblica, ¿qué quieres que te haga? Señor, una vez más te digo, quiero que me hagas esto. Quiero que me hagas esto, quiero que me hagas esto. Necesito este milagro, Señor, necesito este favor. Y ahora dile, Señor, dime cómo lo voy a obtener. ¿Qué quieres tú que me haga? Me estoy quieta, quieto, ¿quieres que haga qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo, Señor amado, te vas a manifestar tú? Señor, dame la prudencia, Señor, que yo como la tsunamita hable en bendición, hable para bien. No declare nada malo, Señor, ponle freno a mi boca, que yo solo hable lo que atraiga el milagro, lo que atraiga la bendición, lo que atraiga el favor tuyo. Y Señor, te pido, dame la fe, dame la fe, dame la fe. La viuda tuvo que tener fe, que tú ibas a añadir y a llenarle aceite a esa vasija, Señor. La tsunamita tuvo que tener fe en que lo que estaba haciendo Eliseo con su hijo iba a traer vida a su hijo. Tuvo que tener fe para ir corriendo a buscarlo. Tenía que creer que Dios iba a usar a ese hombre, a ese profeta llamado Eliseo. Señor, tú me quieres dar ese milagro, tú me quieres dar ese favor, tú quieres dar ese auxilio, pero yo tengo que hacer lo que tú quieres que yo haga. Quédate ahí con los ojos cerrados y no ores más, no ores más. Padre, yo te pido ahora, a cada uno dile qué debe hacer, dónde debe hacer, cuándo debe hacer o qué no debe hacer. Si debe estarse quieto o quieta y esperar solo que tú actúes, o tiene que hacer algo de la manera como tú quieres, en el lugar en que tú quieres y en el tiempo que tú quieres. Abre el entendimiento y háblale a tus hijos preciosos de tal manera que ellos reciban eso que tú sabes que cada uno necesita. Tu oído abierto, tu espíritu unido al Espíritu Santo de Dios y tu corazón sensible a la instrucción que Dios te vaya a dar para que tú puedas tener y recibir lo que anhelas conforme a la perfecta, absoluta voluntad del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey, porque estos hijos tuyos que están aquí testificarán del milagro, de la respuesta, de la maravilla que tú vas a hacer en cada uno de ellos, como lo hiciste en la viuda y como lo hiciste en la tsunamita. Desde ya te doy gracias, porque alabaremos, honraremos y exaltaremos tu nombre por ese favor, por ese milagro, por esa maravilla que vas a hacer con cada uno. Levanta tus manos hacia tu proveedor, hacia tu dador, y empieza a darle gracias. Dile gracias por ese milagro y dile el milagro. Gracias por ese trabajo, gracias por esa sanidad, gracias por esa conversión, gracias por esa restauración, gracias por esa casa o gracias por ese carro, gracias por lo que tú necesitas. Dile gracias, Señor. No sé cómo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer, Señor. Gracias por esa maravilla. Voy a ver tu maravilla. Y escúchame, aquí había algunos que ni siquiera querían venir esta noche, pero el Señor los trajo porque quiere hacer algo maravilloso y sobrenatural en sus vidas. Iglesia preciosa,
en esta noche recibe la bendición del Padre, recibe la bendición del Hijo, recibe la bendición del Espíritu Santo y recibe la respuesta a eso que tú necesitas. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Amén. Vamos a orar por nuestra pastora. Padre Santo, bendito Dios de la gloria, Señor Dios Todopoderoso y bendito Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra, bendito Dios de la gloria, Señor, como así obraste